Dios les bendiga, amados. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor que voy a poner por tema fe de fondo. Fe de fondo. En San Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 7 y 8, encontramos estos versos. Estas palabras que dicen así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como dije, nuestro tema es fe de fondo. Si hay un momento en la historia humana, y muy especialmente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los creyentes, en que tiene una vigencia absoluta este tema, la fe de fondo, y estos versos que hemos leído, es en el tiempo en el cual estamos viviendo. Nadie sería capaz de negar que estamos viviendo en los últimos días. Y si bien es cierto que esto de los últimos días se viene hablando de generación en generación, no cabe duda que cuanto más tiempo pasa, tanto más cerca estamos del fin o de los últimos días, de los días del fin. Y aquí tenemos lo que yo llamaría una preocupación, si es que se pudiera decir que el Señor tuviera alguna preocupación. Pero como que en esta porción de la Escritura observamos, notamos como que el Señor tiene una expectativa en términos de el devenir de los tiempos, el discurrir de la historia y del tiempo, en el sentido de que a medida de que el tiempo va discurriendo y va pasando, como que la fe se va desgastando o la fe va menguando, va escaseando. Porque la pregunta que el Señor hace en esta porción de la Escritura, pues tiene que ver con eso. Fíjense que lo que el Señor está tratando con sus discípulos, con el pueblo que lo está escuchando en el momento en que está hablando, está tratando el Señor de hacerles ver, muy especialmente a sus discípulos y por ende pues a la iglesia, a nosotros, la importancia que tiene en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, la oración. Y no solo la oración, sino la perseverancia en la oración, la persistencia en la oración y en la oración con fe. La oración sin que haya duda alguna de que lo que estamos rogando, implorando, suplicando, nos va a ser concedido porque estamos siendo escuchados por aquel que todo lo puede y que no debemos dudar de que esa petición, esas súplicas, van a tener respuesta pronta. Y el Señor se vale de una parábola, de una ilustración, para hacer sencilla, comprensible,
la enseñanza que le quiere dar a los discípulos en torno a la perseverancia en la oración, la persistencia en orar. Y utiliza la ilustración de un juez en cierta ciudad. Era un juez malo, malvado, injusto, que dice ahí que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Y presenta una viuda que había tenido desavenencias con alguien y estaba buscando que ese juez le hiciera justicia. Y todo parece indicar que había venido muchas veces al juez, había comparecido múltiples veces, y al juez no le había dado la gana, por así decirlo, de hacerle justicia. Pero conforme a lo que el Señor quiere enseñar aquí, nos dice que llega el momento en que el juez se puso a pensar en sí mismo y analizarse a sí mismo, y se da cuenta que a él lo mismo se le da una cosa que la otra, porque él no teme a Dios ni teme a los hombres. Pero ya esta mujer está siendo impertinente. Ya esta mujer está siendo tan perseverante en ir a donde era a buscar justicia, que él se decide entonces a hacerle justicia. Y le hace justicia porque ella, en su perseverancia, en su persistencia, ya se estaba comportando de una manera impertinente, por así decirlo, molestosa. Y se decidió hacerle justicia. Y el Señor, en ánimo de que los discípulos entiendan de qué Él está hablando, pues le compara esa situación con la oración, la persistencia en la oración, la actitud que tiene Dios con respecto a nuestras peticiones, nuestras oraciones. Él siempre está dispuesto a contestar. Pero allí cuando nosotros entendemos que queremos que conteste, que resuelva nuestros problemas, que satisfaga nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestras rogativas, y Él se tarda o no nos complace inmediatamente, la enseñanza que quiere dejar el Señor es que persistas como quiera, que no ceses de orar, de rogar, de implorar, de suplicar, de ir delante del Señor en la presencia de Él, buscando a través de la oración que Él te haga justicia, que Él te conteste la petición, que Él escuche tu oración. Está hablando de la persistencia en la oración. Pero fíjense que aquí nosotros vemos que el Señor hace una pregunta. A pesar de que dice que Dios le va a contestar la oración, que siga orando, pero Él pregunta y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A mí como que me parece que esa pregunta, así donde está ubicada, como que se sale un poquito del relato, de la coherencia que viene trayendo el relato, para crearnos conciencia a nosotros de lo que significa la fe de fondo. Cómo nosotros tenemos que medir el nivel de nuestra fe, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, cómo nosotros no podemos ni debemos desperdiciar la fe, hacer mal uso de la fe,
cómo nosotros debemos, desde cierto punto de vista, rendir la fe de manera tal que esa fe que tuvimos en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, esa fe que profesamos y que practicamos en lo que llamamos el primer amor, ese momento en que uno se convierte al Evangelio, comienza esta nueva experiencia de salvación y de relación íntima con Dios, donde uno apetece estar tan cerca del Señor. A medida que el tiempo va pasando, como que se va flexibilizando, se va perdiendo, se va enfriando, y lo que aparentemente el Señor quiere dejarnos ver ahí es que nosotros estemos conscientes como cristianos, como creyentes, que esa fe que profesamos al principio, esa convicción que tuvimos al principio, esa fiebre, por así decirlo, ese amor tan fresquecito en el Señor, en la fe cristiana que tuvimos al principio, lo mantengamos hasta el final. Como que le preocupa al Señor que cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo y la segunda venida de Él a la tierra, Él se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las pruebas que estamos teniendo en estos días, las situaciones a través de las cuales estamos atravesando, las encrucijadas escatológicas, dije encrucijadas escatológicas, porque no cabe duda que estamos viviendo momentos que en la historia que nunca soñamos, que nunca pensamos que podrían venir, situaciones que estamos viendo delante de nuestros ojos, que estamos viviéndolas y sufriéndolas, que pertenecen al campo de la escatología, porque van más allá de nuestro conocimiento humano. El mundo está confundido, y no cabe duda que aún los cristianos, la iglesia, nosotros, se nos hace bastante difícil poder nosotros entender, comprender la situación que estamos viviendo. No podemos ahora elaborar mucho, pero todos sabemos de lo que se trata. Las profecías se cumplen, las señales de los tiempos nos dicen que pronto algo grande va a acontecer. Nosotros esperamos que sea el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia se pueda ir con Cristo. Pero estamos viviendo momentos encrucijadas escatológicas y tenemos que evaluar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque si bien es cierto que la propia Biblia define la palabra fe, la fe en sí, como la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, no es menos cierto que ahí el contexto, podríamos forzar un poquito la hermenéutica aquí y decir que la palabra fe aquí que utiliza el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, quedará fe en el barril, en el recipiente, abajo en el fondo, quedará algo de fe en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente que está esperando a Cristo, que hemos dado nuestra vida, que nos hemos dado al Señor, que hemos dado nuestro servicio, nuestro ministerio,
que hemos creído, que hemos perseverado en los caminos del Señor, ¿cuánta fe nos queda? Eso es lo importante. Nos quedará fe para llegar al fondo de la carrera. Fe de fondo. Los fondistas son aquellos deportistas que se dedican a deportes que conllevan perseverancia, persistencia, resistencia, oxígeno, para llegar al final, especialmente las carreras, maratones. El fondista es el que tiene esa resistencia para llegar al fondo, a la meta, al final de la carrera. Tiene que asegurarse que tenga mucho oxígeno en los pulmones. Tiene que haber entrenado bastante. Tiene que entender y darse cuenta de si tiene fuerza y energía para llegar al final. Nosotros tenemos que, a medida que vamos caminando en fe, caminando en este peregrinar de esta vida, sirviendo al Señor, detenernos de cuando en cuando a ver cómo estamos en fe. ¿Cuánta gasolina nos queda, por usar una comparación, para llegar al final en fe? El Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí fe no necesariamente se define como la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Aquí fe bien podría tener otros significados. Cuando venga el Señor, hallará perseverancia y perseverantes. El Señor dijo que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, la persistencia. Cuando venga el Señor, hallará gente que fueron capaces de persistir, de perseverar. Hallará iglesia, hallará creyentes, hallará evangelio, hallará convicción. Todo eso bien puede entrar dentro de la definición de fe en el contexto en que el Señor hace la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué importante es que nosotros entendamos lo abarcador de la definición de fe en este contexto, y que nosotros cuidemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Nuestra confianza en el Señor no mengüe, nuestro valor, nuestra valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los que están dispuestos a arrebatar, a echar el resto, no importa lo que venga, servirle al Señor en medio de la prueba, en medio de los momentos difíciles, de las tomas de decisiones difíciles. No claudiquemos, estemos dispuestos a servirle al Señor. Cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Como que el Señor sabe que la fe va a ir desgastándose, va a ir menguando, y nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aceptar que eso es una realidad que está pasando en la iglesia, en el pueblo de Dios. No hay la misma fe, no hay el mismo grado de fe que tuvimos cuando empezamos. Por consiguiente, es tiempo de nosotros reflexionar sobre eso y mirar hacia atrás cómo éramos, qué hacíamos, de qué éramos capaces en un momento dado, y qué es lo que nos ha pasado que últimamente nos hemos debilitado.
en la fe. Se cumplirá la expectativa del Señor. Y cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra el Señor. Se desgasta la fe. Aparentemente nos debilitamos en la fe. Es tiempo de volver otra vez a las rodillas. Es tiempo de volver otra vez a la consagración. Es tiempo de volver otra vez a la palabra de Dios. Es tiempo de retirarnos con el Señor, buscar su presencia, su gracia, suplicar, rogar con perseverancia, con persistencia. Él promete que nos va a escuchar. Él promete que nos va a dar lo que nosotros le pidamos. ¿Y acaso Dios no os hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Son preguntas que hace el Señor y que nosotros debemos reflexionar y pensar. Dios no nos va a negar nada. Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas, difíciles, que tú no sabes, que tú no conoces. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay fallo, no es de Dios. Si hay fallo, es nuestro. Es que de una manera u otra nosotros hemos dejado escapar la fe. Estamos fallando en eso. Tenemos que tornarnos otra vez a la oración, a la consagración, a la búsqueda del Señor. De manera tal que no se cumpla esta palabra, sino que cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, encuentre un pueblo dispuesto, perseverante, persistente, valiente, dispuesto a hacerle frente a lo que sea, por alcanzar la vida eterna, por alcanzar el reino de los cielos, por alcanzar el rapto e irse con el Cristo de la gloria al cielo. Así es que tenemos nosotros que sacar fe del fondo del barril y perseverar en los caminos del Señor. Dios me lo bendiga. Amén.